Bueno, continuamos con el módulo de rodilla del Hospital Fernández. Mi nombre es Santiago Garbarini. Vamos a hablar de lesiones meniscales. Los meniscos son dos estructuras fibrocartilaginosas que están compuestas por colágeno, en su mayoría tipo 1, y están formados por un borde periférico grueso convexo que se inserta en la cápsula articular y un borde central que se va adelgazando hasta constituir un borde libre y fino. Las lesiones meniscales, ahí vemos dos imágenes de cortes axiales. Vemos el menisco interno que tiene una forma de una C más abierta y el menisco externo que tiene una forma de una letra C más cerrada. Nótese su íntima relación con el ligamento cruzado anterior y posterior, con los ligamentos colaterales. A su vez existen otros tipos de ligamento, como por ejemplo el ligamento transversal, que une ambos meniscos a través de sus cuernos anteriores. Por detrás del menisco externo vamos a encontrar el hiato del popliteo, por donde pasa el tendón de este mismo nombre. Es algo muy importante comprender la vascularización del menisco. La vascularización viene desde la periferia. La irrigación viene desde la cápsula articular y de esa manera dividimos al menisco en tres áreas. Un área roja, que es la más periférica y es donde se encuentra la mejor llegada de torrente sanguíneo. Un área roja-blanca de vascularización intermedia y un área blanca, que es el borde libre y fino central del menisco, que se nutre por imbibición del líquido sinovial. Las funciones de los meniscos son principalmente la transmisión de la carga que soporta la rodilla, la mejora del ajuste o la correspondencia entre las superficies articulares, la distribución del líquido sinovial a través de la superficie articular, la prevención de pinzamientos tisulares durante el movimiento articular y también el menisco interno tiene función de estabilidad articular. Como generalidades de las lesiones meniscales, vamos a encontrar que existen 7 lesiones del menisco interno por cada lesión del menisco externo. Son raras antes de los 18 años y según su causa las podemos clasificar en lesiones traumáticas, asociadas principalmente a actividad deportiva. Lo más frecuente es que sean deportes de impacto como el fútbol, básquet, vóley, rugby, o también pueden ser por causa degenerativa, asociada habitualmente a desgaste articular con artrosis. Para hacer diagnóstico de este tipo de lesiones, nos vamos a basar en la anamnesis, en la clínica del paciente y en los exámenes complementarios, donde el más importante y el gol estándar para el diagnóstico es la resonancia magnética. Con respecto a la anamnesis, el paciente nos va a referir que siente un ruido, un chasquido, un resalto en la rodilla. Puede presentarse también con bloqueos, con la rodilla en 10 a 20 grados de bloqueos. Puede presentar derrame articular. También puede presentar dolor debido a la paramenicitis con los signos meniscales. Dentro de los signos meniscales existen cientos descritos en la bibliografía. Vamos a ver algunos de los mismos. La gran mayoría lo que intenta es reproducir el mecanismo doloroso a nivel de la interlínea. Así es que tenemos el signo de Roger o de Ferrero, que genera limitación dolorosa a la extensión, el signo de Vado, la limitación dolorosa a la flexión con el paciente boca abajo, el signo de Bragard, lo que hacemos es poner los pulgares a uno y otro lado del tendón rotuliano, generamos presión y el dolor aparece cuando extendemos y desaparece o se atenúa al flexionar la rodilla. También tenemos el signo de resalto de Fino-Quieto y la prueba de Apley. Ahí tenemos el test de Apley. Con el paciente lo tenemos boca abajo. Lo que vamos a hacer es con la rodilla a 90 grados realizar rotaciones de la pierna y compresión axial. Posteriormente, lo que vamos a hacer es la distracción hacia arriba. Esta maniobra va a ser positiva cuando el dolor
aparece en la interlínea a la compresión axial y desaparece ante la distracción. La prueba de McMurray, también esta la vamos a hacer con el paciente boca arriba, y lo que vamos a hacer es una flexión máxima de rodilla y vamos a generar rotaciones interna y externa. Y vamos a decir que la prueba es positiva cuando aparece un chasquido audible o un dolor a la palpación de la interlínea. Ahí tenemos una imagen del signo del resalto de fino quieto, que es similar al anterior, pero lo que el examinador lo que va a hacer es una flexo-extensión de rodilla y con una de las manos palpar la interlínea. Y si sentimos un resalto o un chasquido, la prueba va a ser positiva. Con respecto al diagnóstico, como les dije anteriormente, el gold estándar es la utilización de la resonancia magnética, principalmente los cortes parasagitales a nivel de los meniscos, como vemos ahí, y también podemos utilizar los cortes coronales. Ahí, como por ejemplo, vemos un corte parasagital en T2 a nivel del menisco interno. Los meniscos se ven como imágenes hipointensas entre el fémur y la tibia, y en este caso, a nivel del cuerno posterior, estamos viendo una línea hiperintensa que lo atraviesa, que corresponde a un desgarro meniscal. Acá vemos un corte coronal a nivel del menisco externo, vemos una misma línea hiperintensa que está evidenciada con la flechita de abajo, y a nivel de la cápsula vemos una imagen que es un quiste parameniscal que muchas veces se produce luego de la ruptura del menisco. Se fuga líquido sinovial por detrás de la cápsula y se forma este quiste parameniscal que muchas veces genera dolor. Según la morfología del desgarro del menisco, vamos a hacer una clasificación. La ruptura puede ser longitudinal cuando sigue el mismo trayecto que del eje mayor del menisco, como vemos arriba y a la izquierda, y esta ruptura puede evolucionar a lo que es una ruptura en asa de balde. Puede haber una ruptura radial, como vemos en el centro, que esta puede evolucionar a una ruptura en pico del oro, o una ruptura horizontal o en sonda de hendidura, cuando es transversal al eje mayor del menisco, y esta puede evolucionar a una ruptura en colgajo. Ahí tenemos un ejemplo de una ruptura en asa de balde, que es una lesión aguda. Vemos arriba la imagen artroscópica. Estas lesiones habitualmente son muy inestables. Vemos cómo en la imagen superior está reducida y en la imagen inferior está luxada, está desplazado hacia el intercóndilo el fragmento de desgarro de asa de balde. Estas lesiones habitualmente generan bloqueos meniscales, es la típica presentación del paciente con la rodilla bloqueada o trabada alrededor de 30-40 grados de flexión. También podemos evaluar lesiones degenerativas, estas se llaman lesiones complejas, que es cuando tienen más de un trazo. Vemos ahí en el cuerno posterior del menisco interno, en esa imagen artroscópica, cómo el menisco está desgarrado en diferentes direcciones y eso es lo que denominamos lesiones complejas. Una vez que hicimos diagnóstico a través de la clínica y de la resonancia magnética, vamos a decidir el tipo de tratamiento que le vamos a dar a esta lesión. El tratamiento puede ser conservador o quirúrgico. En el tema quirúrgico siempre va a ser artroscópico. Las indicaciones de tratamiento conservador son lesiones meniscales asintomáticas, lesiones longitudinales estables, y estables hablamos en este tipo de lesiones menores a 1 centímetro con un desplazamiento de 3 a 5 milímetros. Lesiones degenerativas asociadas a artrosis, lesiones radiales cortas, es decir, menores a 3 milímetros, que sean poco sintomáticas, y lesiones parciales estables poco sintomáticas. Y el tratamiento conservador va a consistir en frío local, analgésicos y la rehabilitación kinésica, que va a estar principalmente enfocada a potenciar y aumentar los rangos de movilidad de la articulación, con ejercicios isotónicos, isométricos y de propiocepción.
Por otro lado tenemos el tratamiento quirúrgico, que es la cirugía artroscópica. Acá hay diferentes tipos de tratamiento. Los dos más realizados en todo el mundo son la sutura meniscal y la menisectomía parcial. Y mucho menos realizado y reservado para casos muy específicos existe el trasplante meniscal. Ahí tenemos un ejemplo de una menisectomía parcial. ¿Sí? Vemos una lesión transversal en el cuerno posterior del menisco interno, inestable, y lo que hacemos es con una pinza artroscópica denominada basket, resecamos el fragmento desgarrado y remodelamos el menisco. En la imagen de la parte de abajo de la pantalla vemos cómo queda el menisco remodelado sin el fragmento desgarrado. Como ventaja de este tipo de procedimientos, hablamos de que es un procedimiento corto, de unos 15 minutos de duración, con una rehabilitación rápida. El paciente va a poder cargar a los pocos días de haberse realizado el procedimiento y el alta, tanto laboral como deportiva, se da alrededor del mes de haberse realizado el tratamiento de la menisectomía parcial. Como gran desventaja, sabemos que estamos disminuyendo la superficie de menisco y de esa manera el amortiguador que tiene la rodilla deja de cumplir con la totalidad de su función y eso hace que tenga una gran predisposición a generar artrosis. Por otro lado tenemos la sutura meniscal. La sutura meniscal es el tratamiento que uno siempre prefiere realizar, pero no cualquier lesión meniscal es pasible de sutura. Para que podamos suturar, los requisitos son que la lesión sea aguda, que esté ubicada en una zona roja o roja blanca, es decir, que le llegue torrente sanguíneo para que la sutura pueda cicatrizar. El paciente tiene que ser joven, la rodilla tiene que estar estable o tiene que ser estabilizable, es decir, tiene que haber indemnidad de los ligamentos o si no, realizar la plástica de ligamentos, principalmente del ligamento cruzado anterior, antes de realizar la sutura. Y hay diferentes técnicas quirúrgicas, puede ser una técnica de afuera adentro o de adentro afuera, o la que está en boga hoy en día, que es la técnica All Inside, que utiliza diferentes dispositivos para poder suturar desde adentro de la rodilla. Ahí tenemos un ejemplo de una técnica All Inside. Vemos que tenemos un dispositivo a modo de sutura mecánica que nos permite dar diferentes puntos según la marca. Vamos a entrar con una aguja, dar un primer punto, retiramos y volvemos a posicionarla para dar el siguiente punto. Una vez dados los dos puntos, se ajusta desde afuera y se le da la tensión necesaria para que el menisco vuelva a ser estable. La gran ventaja de este tipo de tratamientos es que preservamos toda la superficie del menisco, es decir, el paciente vuelve a tener el amortiguador completamente funcionante. La única desventaja de este procedimiento es que tiene hasta alrededor de un 10% de fallas, principalmente asociadas a una mala indicación, y que la rehabilitación va a ser un poco más lenta. Acá vamos a tener que diferir la carga y la movilidad activa de esta rodilla alrededor de 3 a 4 semanas, y la vuelta a la práctica deportiva habitualmente es alrededor del tercer mes. Muchas gracias.